La administración Biden permite a Chevron explotar temporalmente petróleo en Venezuela y la decisión genera controversia. Por eso me pregunto, ¿por qué la aprobación y por qué la controversia? Lo vemos. Y para eso me conecto con Luis Pacheco del Center for Energy Studies, Rice University. Luis, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Ok, ahora nos enteramos que temporalmente esto es un permiso temporal que dura, si no me equivoco, hasta mayo. Aquí tengo el documento oficial que sacó el Departamento de Tesoro hasta mayo 26 del 2023. Le permite una licencia temporal a Chevron, pero también hay otras empresas, Halliburton, a Baker Hughes Holdings, a Schlumberger Limited, and Weatherford International Public Limited Company, de hacer ciertas transacciones con PDVSA, que viene siendo el gobierno venezolano. A cambio, PDVSA va a recibir cierta cantidad de plata que tenía congelada en los Estados Unidos por una serie de cambios políticos y todo esto. Entonces, aquí vienen, algunos dicen, bueno, tenemos un tema de inflación en los Estados Unidos, tenemos el problema del petróleo, necesitamos petróleo, bueno, tenemos a Venezuela. Pero otros dicen, pero por un lado permites esto a Venezuela, sin embargo no permites explotar en Estados Unidos. O sea, ¿cómo interpretar, primero, qué es el permiso que le está dando y cómo interpretarlo? Sí, bueno, Xavier, la verdad es que, como tú bien lo dices, es un poco confuso y no creo que hoy, casi 2 semanas después, estemos mucho más claros, pero vamos a tratar. En primer lugar, la licencia que le da la OFAC a Chevron es para retomar sus operaciones en los joint ventures que tiene con PDVSA en Venezuela, que han sido restringidos por las sanciones que el Ejecutivo americano le puso al gobierno venezolano. Esas licencias le permite hacer mantenimiento, recobrar la producción, pero no le permite perforar nuevos pozos, sino que le permite simplemente recobrar la producción que tienen retenida, llevarla a los Estados Unidos, que es importante, y probablemente de esa producción que llega a los Estados Unidos, la mayoría de los ingresos van a ir a cubrir una deuda que PDVSA tiene con el Chevron. La licencia que le da a las otras compañías que tú mencionaste es necesaria porque Chevron necesita que esas compañías, que son compañías de servicios a pozos, etcétera, actúen en Venezuela para poder ellos llevar a cabo sus operaciones. Ahora, permíteme hacer una corrección en lo que mencionaste al principio. El gobierno venezolano no va a tener acceso a cambio de eso a unos fondos congelados. Lo que va a haber es, o lo que hay, es un acuerdo firmado entre parte de la oposición y el régimen de Maduro para tener acceso a unos fondos para que van a tener como su fin paliar la crisis humanitaria de Venezuela. Ahora, ¿cuándo va a hacer eso? ¿En qué momento? ¿A qué? La verdad es que todavía está muy oscuro. Y entiendo Ahora, que va a ser un fondo que va a estar y Luis, entiendo que ese fondo va a estar manejado a través de las Naciones Unidas, si no me eso equivoco. es O sea, eso es lo que dice el papel que está escrito. Ahora, ¿cómo va a exacto. ser eso? Eso yo creo que todavía no está definido. Pero no es que el gobierno Maduro va a tener acceso a eso directamente, o al menos eso no es lo que se entiende. Ahora, Sí, el pero por punto otro lado, algunos alegan, y tú me corriges o traes otra perspectiva, algunos alegan que, ok, no va a recibir plata directamente el gobierno a través de PDVSA, sin embargo, ya se está pagando parte de la deuda que tiene con Chevron, lo cual eso también es un beneficio financiero para el gobierno de Maduro. No, sin duda. Bueno, yo no sé si es un beneficio financiero para el gobierno de Maduro. Será un beneficio financiero en principio para Chevron, ¿verdad? Y Maduro lo que empieza a pagar una deuda que igual la debe. Pero bueno, no nos enfrasquemos en esa parte porque al punto al que iba es que en los próximos 6 meses estamos hablando de unos 50.000 o 60.000 barriles días que dentro del panorama petrolero mundial y dentro del verdadero potencial que pudiera tener Venezuela es un número minúsculo. Y de hecho, si vemos las declaraciones de la Casa Blanca en la última semana de Amos Hochstein, creo que se llama el señor, que
el que lidera la estrategia de energía, habla precisamente de eso. Entonces yo creo que es un pequeño primer paso que obviamente llama mucho la atención porque le abre la ventana al menos al régimen de Maduro, al gobierno norteamericano para empezar, pero creo que es una licencia que depende del progreso de la relación oposición-régimen de Maduro hacia el futuro. Y entonces, ¿cómo tú interpretas esto? ¿Esto es una decisión política? O sea, ¿cómo leerlo? Porque si no trae un beneficio económico desde el punto de vista de ayudar a bajar la inflación en los Estados Unidos por el tema del petróleo, no tampoco permite que se explote, digamos, más petróleo en los Estados Unidos, que es lo que alegan los críticos. Entonces te vas afuera a regímenes que son cuestionables, como en el caso de Venezuela. Entonces, si no es económico, ¿cómo leer esta decisión? Que es temporal, pero claro, también temporal puede ser que se extienda otros 6 meses y se va haciendo largo. Entonces, ¿cómo interpretarlo? Bueno, sí, bueno, primero hablemos de los 6 meses. Yo pienso que lo de los 6 meses es para dar tiempo a ver si hay progreso en las conversaciones entre la oposición y el régimen de Maduro. O sea, es una especie de zanahoria que vas extendiendo y con el aviso de que si no hay progreso pueden repensar la licencia. Eso por un lado. Del otro lado, yo creo que uno tiene que entender que desde que entró la administración Biden, ellos han estado dando señas de que no era que no estaban de acuerdo con la política de Trump, sino que la consideraban fallida. Lo que pasa es que no han buscado o no han encontrado una manera de hacer otra política versus Venezuela. Quiero decir, fallida la política hacia Venezuela y las sanciones. No han encontrado una manera y este es como otra vez un primer paso a ver si por ese es el camino. Yo creo que están intentando cambiar su política y están usando el ambiente de crisis energética y de inflación en los Estados Unidos para justificarla a su público local. Pero como te digo, desde el punto de vista petrolero no tiene en verdad Ok. gran impacto. Y los críticos dicen que si no funcionó con las sanciones, que fue duro, y no cambió la mentalidad dentro del régimen venezolano, ahora la señal es que lo fortalece más, porque si viste con todo lo que me diste y no pudiste, pues ahora me vas a tener que dar más si quieres. Y ese es lo que dicen los críticos, que no va a funcionar en el tema político, pero esto apenas se está escribiendo. Luis Pacheco, como Eh, siempre, es un gusto tenerte en el va- programa.